Continuando con el desarrollo del sistema, nos vamos a dirigir aquí a nuestro archivo de usuarios y debajo de este método vamos a colocar los siguientes dos métodos. Vamos a tener el método, aparte del método para insertar usuario, vamos a tener el método de getUsuario y el método getUsuario. GetUsuarios, obtener usuarios, y getUsuario, obtener solo un usuario. Bien, son dos métodos y vamos a ir explicándolo línea a línea. El método getUsuario obtiene todos los registros de la tabla, en este caso de la tabla usuario. El propósito es definir una consulta SQL para seleccionar todos los registros de la tabla usuario. $SQL es una consulta SQL que selecciona todas las columnas de la tabla usuario. Bien, aquí en execute this connection query SQL ejecuta directamente la consulta SQL definida en $SQL usando la conexión de tipo PDO que habíamos declarado en el archivo conexión. Execute es un objeto PDO statement que contiene los resultados de la consulta $execute. Bien, luego tenemos esta línea, el $request execute fetch all PDO fetch assoc. Ok, esto de acá, fetch all PDO fetch assoc, recupera todos los registros devueltos por la consulta como un array asociativo. Cada fila de la tabla se convierte en un array donde las claves son los nombres de las columnas. Y aquí en $request pues contiene todos los registros de la tabla usuario como un array asociativo. Aquí es donde guardamos todo ese array asociativo que obtenemos de esto, que viene desde la base de datos. Bien, entonces cambiar PDO fetch assoc por ejemplo PDO fetch, hay otro que es PDO fetch class, convierte cada fila en una instancia de una clase. Aquí lo tenemos, es otro ejemplo, ¿no? Luego tenemos el execute close cursor, liberando, que esto lo que va a hacer es liberar los recursos asociados con el objeto execute. Bien, luego tenemos aquí esto que esto de acá que devuelve el array con los registros obtenidos. Y aquí en catch, pues si ocurre algún error, se captura la excepción y muestra el mensaje de error. Luego tenemos el método getUsuario. Este método lo que hace es que obtiene un registro específico de la tabla usuario, bien, según su ID. Ok, según su ID. Ok, entonces acá InID es un parámetro que recibe el ID del usuario a buscar. Por ejemplo, this int ID, que por acá está, this int ID igual ID. Acá lo que estamos haciendo es que estamos almacenando el ID recibido en una propiedad privada de la clase. Bien, cuando llamemos este método le vamos a pasar en su zona de parámetros un número. Ese número se va a almacenar acá y va a ser guardado acá. Ok, luego acá definimos una sentencia de tipo SQL. Acá definimos una sentencia SQL para seleccionar un registro de la tabla usuario donde ID usuario coincida con el ID proporcionado desde aquí, desde la zona de parámetros. Bien, luego tenemos esta línea $arrdata, que es un array, ¿no? Este va a ser un array asociativo que vincula el marcador de posición $id en la consulta con el valor real del ID almacenado aquí, que es lo que vino desde acá, desde la zona de parámetros.
o sea, viaja de acá hasta aquí, ¿no? Y lo vinculamos con dos puntos ID aquí en la sentencia SQL. Luego aquí pues preparamos la consulta SQL con el marcador, en este caso con el marcador de posición dos puntos en ID para su ejecución. Query es un objeto PDO statement preparado para ejecutar la consulta, ¿no? Y aquí pues ejecutamos la consulta preparada reemplazando dos puntos ID con el valor del array ARData. Listo. Y aquí en request data, en fetch PDO fetch ASO, más de lo mismo que habíamos visto acá. Recuperamos el primer registro devuelto por la consulta como un array asociativo. Si no se encuentra ningún registro, devuelve false. Y $request pues contiene el registro encontrado como un array asociativo. Y luego pues con esto liberamos los recursos asociados con la consulta. Y esto pues ya sabemos, ¿no? Ya sabemos para qué es. Primero pues return, lo que está aquí es que devuelve el registro encontrado como un array asociativo. Y aquí en catch, si ocurre algún error, captura la excepción y muestra el mensaje de error. Ok, entonces la diferencia principal entre los dos métodos, get usuarios y get usuario, es que get usuarios devuelve todos los registros de la tabla como un array asociativo, mientras que get usuario devuelve un único registro filtrado por el ID proporcionado como un array asociativo. Bien, listo. Entonces, dicho esto, ya tenemos explicado estos dos métodos.